Bueno, a continuación invitamos al doctor Sergio Fajardo Valderrama que nos acompañe en el atril, agradeciéndole nuevamente, doctor Sergio, su presencia aquí con nosotros. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar acá, Jaime Alberto, a toda la familia de FENALCO por toda Colombia. Gracias por la invitación. Bienvenidos a esta ciudad, la que pasó del miedo a la esperanza. Bienvenidos a esta tierra, a este departamento, que muy pronto vamos a inaugurar la vía al mar, que fue uno de los sueños que todo el mundo antioqueño ha tenido durante tantos años. Todo eso hace parte de testimonio de nuestro trabajo para transformar esta sociedad. Yo voy a hablar de política y empiezo con la afirmación siguiente. El próximo periodo presidencial va a ser el más difícil que hemos tenido nosotros en la historia de este país, en la historia reciente de Colombia. Todas las personas que hemos estado acá, yo hoy tengo una nieta, nunca habíamos tenido un reto del tamaño que tiene Colombia para el gobierno del 2026. El más difícil, lejos. Explico. Yo he sido candidato ya varias veces. Esta es la vencida. Y yo he recorrido a Colombia desde hace años. Y esa Colombia que yo he recorrido tiene hoy algo que nunca había visto ni en los momentos más complejos que hemos tenido nosotros en Colombia. Colombia tiene miedo, tiene rabia, tiene tristezas, tiene desigualdades, tiene una incertidumbre muy grande. Es una Colombia fracturada totalmente. Y es entre nosotros. Y ese conflicto es más complejo de resolver que cualquiera de los conflictos que tenemos nosotros enfrente y hemos tenido enfrente en nuestro país. Y tengo en mente lo que fue el gobierno de César Gaviria, que fue tremendamente difícil, el gobierno del presidente Uribe, que fue tremendamente difícil. Este es el más difícil de Colombia. Y lo voy a plantear de la siguiente manera y voy directo al grano. El reto político que tiene Colombia es escoger entre el caos de los extremos y adelante con Fajardo. Ese es el reto político que tenemos nosotros. Y lo estoy diciendo por haber caminado, haber recorrido, he repartido volantes, he estado en todas partes de nuestro país. Y esa Colombia, si no la tratamos con cuidado, si no entendemos la dimensión del problema que tenemos enfrente, esa Colombia no va a ser manejable. Nosotros ya vimos un primer anticipo, lo que fue el estallido social. Y hoy esa Colombia no tiene reversa. 3. Donde todos nosotros vamos, la primera palabra que se escucha en todo el territorio colombiano es la seguridad. Desde la Ciudadela 20 de Julio en Barranquilla, una ciudad que ha tenido un avance extraordinario, que hoy está sometida por la extorsión, hasta pasar por el Chocó, pasar por Buenaventura, todos estos lugares yo he estado físicamente allá recorriendo. Buenaventura, que en la última semana ha tenido 9 asesinatos, que el ELN decretó un paro, toque de queda, pasando por el departamento del Cauca, donde estuve la semana pasada, el departamento donde está la mayor desesperanza de Colombia, y el departamento de Nariño, que tenía también esa desesperanza. Esta Colombia está en un problema muy serio y la primera palabra es la seguridad. Tenemos en primera instancia la primera lección aprendida que este gobierno destruyó con ese proceso de paz que se convirtió en el caos total, y es: sin una fuerza pública sólida no hay la más mínima posibilidad de construir este país. Esa lección está aprendida, y fuerza pública sólida significa la capacidad operativa que ha sido destruida, la destrucción moral de ese ejército que ya van 30 ocasiones donde la comunidad, las organizaciones civiles someten al ejército porque están al servicio de unas bandas criminales. La capacidad que tenemos que tener de articular lo que se destruyó acá, que es la capacidad de trabajar en conjunto las diferentes fuerzas para trabajar en operativos de manera conjunta. Se acabó la inteligencia en nuestro país. Primer punto, recuperar la fuerza pública de Colombia para recuperar y hacer control territorial para poder hacer las transformaciones que necesita este país. Si no hacemos eso, en Colombia no hay paz y el peligro que estamos corriendo es gigantesco, porque la dimensión de la criminalidad que tenemos hoy no la imaginamos, nunca la habíamos tenido. Igualmente, en el contexto urbano, ya lo han señalado, la primera palabra es extorsión. Nosotros en Medellín sabemos mucho qué es eso.
Por eso a mí me dolió profundamente cuando el presidente Petro se paró enfrente de la alcaldía y la gobernación de Antioquia con una cantidad de criminales que había costado un esfuerzo gigantesco meterlos a la cárcel y llevarlos allá por la acción de la policía y la fiscalía, y les dio valor político a quienes han sido los que han destruido en esta ciudad donde hemos pasado por tantas cosas, donde pasamos del miedo a la esperanza, pero necesitamos recuperar esa seguridad pública y es un problema en toda Colombia. La extorsión viene de las cárceles el 50%. Está la corrupción del IMPEC, está la incapacidad tecnológica que la podemos enfrentar y hay otra parte que es muy importante que está pasando por toda Colombia y no nos digamos una sola mentira, y es tener la acción de bandas que están haciendo presencia en todo el territorio de nuestras ciudades, de nuestros centros urbanos, donde esas bandas tienen la capacidad criminal, la que representaban esos señores que pararon allá y le dio validación política al presidente de la República con la ofensa más grande que se le ha hecho a Medellín en muchos años. Nosotros tenemos que enfrentar esas bandas con la fuerza pública, con los gaulas, sin necesidad de que se denuncie la extorsión, porque la extorsión da miedo denunciarla. Si fuera por las denuncias, en Colombia no hay extorsión. Pero sabemos y se puede antipizar y los grupos gaula del ejército y la policía tienen la capacidad para trabajar. Pero al mismo tiempo, algo que no se menciona en estos tiempos y que no se considera fuerte, y es nosotros tenemos que prevenir que ningún joven en Colombia entre al mundo de la criminalidad. Y tenemos que trabajar con jóvenes vulnerables que están en todos los territorios. Y si no atendemos a esos jóvenes, podemos capturar los mordiscos y todos los nombres que ustedes quieran y siempre los van a estar reemplazando. Y tenemos que actuar de manera simultánea. Gran proyecto para Colombia, la seguridad entendida desde esa perspectiva para poder transformarnos. El segundo gran tema de este país, el que aparece en todas las encuestas, es uno que no se menciona y se menciona muy poco en estas audiencias públicas. Espero que me salga la pregunta porque ya veo que estoy terminando. La corrupción. En un momento el gobierno de este país estaba en manos del señor presidente Petro, el señor Benedetti y el pastor Sade. No hay derecho que en Colombia esas personas sean quienes nos conducen a nosotros, expresión de la corrupción. Y se ha dicho que todos tienen foto con Benedetti, pues yo no he tenido, no tengo y no tendré jamás. Porque el señor Benedetti describió cómo subió al poder y esa persona no puede ser quien nos representa. Presidente encargado, ministro de Justicia encargado, no hay derecho. Y los corruptos están escondidos por todas partes y los tenemos que enfrentar y se pueden enfrentar. Se terminó el tiempo, muchas gracias. Gracias, doctor Sergio. Bueno, ¿Está agüita para mí? aquí está el papelito. A ver cuál me saco. A ver, te lo leo ahí en voz alta. ¿Cuál le salió? Es que yo hice muy de malas. Educación. Fíjense ustedes cómo es la vida. Sí, no, y no estaba cuadrado, no van a pensar. No estaba cuadrado. Bueno, usted se escuchó, doctor Sergio Fajardo, al presidente decir que eso del bilingüismo, ¿para qué? Usted sí vio a los muchachos del ICETEC que tanto le apostaron a este gobierno, ahora quedarse sin esos subsidios. Usted sí ha visto las universidades privadas que ahora se ven a gatas para poderlos recibir. Usted es una líder del tema de la educación. Si usted es presidente de la República, ¿cuál va a ser su política de educación para los jóvenes colombianos? Voy a escribir de manera muy sucinta lo que yo quiero hacer como presidente de Colombia. El 7 de agosto voy a empezar con este programa desde antes. Lo primero, nosotros tenemos que apostarle a la educación pública, gratuita y de calidad, la palabra calidad en mayúsculas. Pero eso no significa que vamos en detrimento de la educación privada, porque si algo sabemos hacer nosotros acá, y yo lo he hecho como alcalde, y como lo digo con todo el orgullo, fui escogido el mejor alcalde de Colombia y como gobernador escogido el mejor gobernador de Colombia, sabemos convocar, interactuar, integrar, tender puentes para transformar. Y este país, las desigualdades gigantescas que tiene, pasa necesariamente esa solución por la educación pública, gratuita y de calidad. Y la calidad la construimos desde la infraestructura, en tanto términos físicos, la infraestructura digital, el trabajo con las maestras y los maestros, llegar a todos esos territorios y el gran proyecto de ingeniería, de inteligencia artificial que vamos a articular nosotros para darle vida al mayor proyecto joven para nuestro país, que es joven, que estudia, que no se retira del 9º grado, que era 4º de bachillerato en mi tiempo,
que continúa hacia una educación superior que tenemos que cambiar radicalmente, que no es la estructura de la universidad donde se van 5 años a estudiar, sino que tiene múltiples formas con la técnica, la tecnológica, con los diferentes grupos, cursos de tamaño pequeño que articula trabajo, y vamos a hacerlo región por región, departamento por departamento, donde nosotros vamos a acostarle a la apuesta por la educación, donde tenemos calidad, donde tenemos igualdad, donde podemos llegar a todos los espacios de este territorio. Y la educación, que hoy no se menciona, porque no aparece entre los problemas de nuestro país, es el proyecto que nos va a permitir unir a Colombia. Es la educación, con la ciencia, con la tecnología, con el emprendimiento, con la cultura, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo productivo, que tiene que ver con la política industrial, la política productiva en todos y cada uno de los territorios de Colombia. Esa gran apuesta, en ninguna parte me la preguntan. Y yo voy por todos lados porque, repito, la educación parecía que no fuera problema. Y vamos a resolver el problema del ICETEX, y vamos a articular el trabajo de universidades públicas y privadas, vamos a hacerle el gran programa de emprendimiento para Colombia, y todo joven, toda joven de este país va a tener una oportunidad, y ese es el reto más grande que tenemos nosotros los que estamos aquí, que somos grandes privilegiados de haber tenido la educación que nos permite estar en ese salón. Eso es. Bueno, doctor Sergio, muchas gracias, y bueno, estuvo muy de buenas con el tema. Entonces Pero vamos a ver usted qué pregunta me vas a hacer. se estaba lamentando de que no le hubiera salido la corrupción. Cuéntenos 3 cosas, porque es que llevamos décadas, 20, 30, 40 años, hablando de que hay que luchar contra la corrupción sin cuartel, y resulta que cada vez más, como lo estamos evidenciando en este gobierno, la corrupción es rampante y descarada, además. Así es. Bueno, empiezo por la primera forma de luchar contra la corrupción, y es la más fácil y la más difícil en la práctica, y es cómo hacemos la política. En términos generales siempre se dice, hagamos una reforma política y si garantizamos que el Estado paga todas las campañas, se va a acabar la corrupción. Falso. Nosotros aquí en nuestro país dependemos, y la forma como llegamos al poder, así se gobierna. Doy el ejemplo de este gobierno. El presidente Petro prometió una lucha contra la corrupción y hablaba de que iba a traer una de las Naciones Unidas para que vigilara la corrupción en nuestro país. El señor Benedetti en los audios nos describió, y no es inteligencia artificial, nos describió cuánta plata consiguió para la campaña en el Caribe, y nos describió y nos decía que donde él hablara esto se caía. Ese señor se le hizo una embajada en Venezuela, después una embajada de la FAO en Italia, y después hoy es el ministro de Gobierno de Colombia, que es cada rato encargado de nuestro país. Y el señor Gustavo Bolívar lo dijo, le vendimos el alma al diablo. Con tal de ganar las elecciones hicimos lo que fuera como fuera, el todo vale. Y cuando llega a esa venta del alma al diablo, el comisionista fue el señor Benedetti, y a todos los comisionistas hay que pagarle su comisión. Ahí está manejando nuestro país. ¿Cómo fue? La manera como llegó al poder. Y eso se llama el todo vale, y en nuestro país no nos puede dar pena de hablar de ética, hablar de principios, parar ese cuento, es que así es la política. No tenemos que negociar con el Congreso de la República puestos y contratos para que nos pasen las reformas, y tenemos que atrevernos a cambiarlo, porque ese cuento nos lo han metido siempre, y esa es la gran trampa en la que estamos nosotros en Colombia. Y nos podemos gobernar, y voy a gobernar con los mismos congresistas. Vamos a cambiar de cancha. No hay un puesto y un contrato como no ha habido nunca cuando yo fui alcalde o fui gobernador. No hay una sola persona que haya trabajado conmigo acusada de corrupción, y se puede hacer diferente, convocarlos de una manera distinta. Y si nosotros somos capaces de hacer eso, esta Colombia cambia. Y el primer paso para cambiar a Colombia es cambiar la forma de la política, y eso de quién depende, de nosotros, los candidatos, las candidatas. No hay que negociar para después robar. Y eso es el primer paso. Después, en el poder se convierte en transparencia. Y la transparencia es que permitamos que todos los nosotros se vea. Y cuando usted lo hace y hace la transparencia, rinde cuentas, muestra todos y cada uno de los contratos, se puede hacer seguimiento, se responde por todas y cada una de las acciones. Y nosotros, si avanzamos en ese paso, cambiamos a Colombia. Eso se puede hacer. No se crea en ese cuento, es que así es la política. No es la política. Esa frase que está por todo Colombia, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones, y los corruptos nunca se atacan.
¿Y cuántos corruptos no hay en el Congreso de la República que han negociado Gracias, con doctor cuántos y Sergio. donde hablen cuánto se acaba en Colombia? Eso se puede hacer y no se les olvide esta palabra. Colombia le tiene que poner una base ética a esta sociedad y no nos tiene que dar pena hablar de principios, de valores, Gracias, de doctor respeto, de Sergio. cultura ciudadana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Le voy a hablar de las aplicaciones y las plataformas digitales, tales como las dos más famosas, Airbnb y Uber. Como usuarios, yo creo que todos somos felices con esas plataformas, las usamos todo el tiempo, nos permite viajar cómodamente con alguna seguridad y seguramente para viajar igualmente con el tema hotelero. De esos dos puntos les voy a hablar, hacerle la pregunta. Efectivamente, la otra parte, además como gremio estamos muy a favor efectivamente del libre comercio, de la libertad, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, del lado de los Uber, encontramos, por ejemplo, a los taxistas quejándose de una posible injusticia con que uno les castiga más con algunos impuestos que otros. Y especialmente los hoteleros que se quejan de esa parahotelería. Entonces, mi pregunta va, y esos hoteleros se quejan precisamente de que ellos no pagan ningún tipo de impuestos, lo cual es bastante cierto en este segundo caso. Mi pregunta va, si usted dejaría durante su gobierno las cosas como están, que es lo más fácil de hacer, o si efectivamente atendería esa situación y cómo lo haría. Mire, ¿alguien de aquí ha montado en Uber? Poquitos, ¿no? Muy poquitos. ¿Alguno de ustedes ha ido a un Airbnb cuando ha salido de Colombia? Bueno, entonces, enfrentemos el problema. Esa realidad existe. Estamos en una transición donde este mundo digital tiene unas componentes nuevas que tenemos que entender. Sentémonos a hablar qué reglamentación podemos poner con respecto al Airbnb, crear unas condiciones donde tenga una acción transparente, donde se pueda trabajar, donde se pueda hacer, porque si lo podemos dejar así y no es problema y a ustedes les va a ir bien, porque al turismo le está yendo muy bien y me parece buenísimo que le vaya bien. Pero esto, la única forma como podemos hacerlo es, hay experiencias internacionales. Muy poquitos lugares han logrado tener una buena reglamentación, pero yo lo que les invito es sentémonos, reconozcamos que existen y veamos qué reglas podemos ajustar para que paguen unos impuestos, porque yo creo que es justo y necesario que se paguen unos impuestos, que se entienda esa realidad, que se vea el tamaño de la oferta que existe por cada territorio y logremos unos acuerdos. Yo no le veo otra, pero si la tienen, con todo el gusto y la estudiamos. Muchas gracias. Bueno, y no muchas se les gracias, olvide, doctor voten Sergio. por Fajardo, presidente 2026. Adelante con Fajardo, esta vez sí va a ser. Aquí está. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Sergio. Muy amable.